como ya lo dijo Sergio, se denomina apropiación cultural y apropiación epistémica sobre silenciar y hablar por otros. Esta exposición aborda el problema de la apropiación cultural desde la injusticia epistémica y la ignorancia activa, es decir, teniendo como base el perjuicio a los sujetos como fuentes de conocimiento. Mi propuesta consiste en 3 puntos principales: que la apropiación cultural debería ser entendida como una forma de injusticia epistémica que involucra necesariamente el silencio, vamos a ver, ahí está, que involucra necesariamente el silenciamiento de los sujetos mediante la reducción de credibilidad de los mismos como fuentes de información según estereotipos establecidos. En segunda instancia, por la gestión de la ignorancia por parte de los grupos dominadores para fortalecer tales estereotipos. Y finalmente, la apropiación epistémica de su producción cultural. Ahí tenemos los 3 puntos principales de la exposición. Ahora una pequeña introducción. Nos resulta extraño que cuando queremos informarnos sobre alguna cultura buscamos las fuentes de información que nos parezcan más viables, en las que en numerosos casos provienen de grupos o personas ajenas a dicha cultura. Existen, por supuesto, muchas razones que inciden en esto. Por ejemplo, la ubicación, desde dónde estamos explicando, desde dónde estamos investigando, o el marco conceptual o metodológico desde donde normalmente abordamos un problema de investigación, que normalmente son ampliamente aceptados y establecidos según ciertos sistemas, ciertas normas que son aceptadas internacionalmente, ya sea por la academia o otras instituciones. Ahora bien, uno de los discursos de la globalización es el reconocimiento de la civilización humana como pluralista y multicultural. Sin embargo, a pesar de los intentos de enaltecer la riqueza multicultural de la especie, las diferencias sociales y raciales persisten, siendo que frecuentemente presentan problemas como problemas concernientes a los sujetos del conocimiento, es decir, como fuentes viables de información. A las formas de injusticia que causan cito a Miranda Fricker, un mal a alguien según en su condición específica de sujeto de conocimiento, es lo que llama injusticia epistémica, y ocurre cuando la información dada por determinado sujeto es reducida o menospreciada por personas ajenas a su grupo u origen étnico, lo que puede representar una primera condición, y esta es una de las hipótesis que voy a manejar. Esto puede representar una primera condición para establecer relaciones de opresión que desemboquen en un eventual proceso de apropiación cultural. Por lo tanto, se analiza las repercusiones que tiene el silenciamiento y el déficit de credibilidad que repercute en la valorización popular que se hace sobre distintos grupos, desembocando una apropiación última en este aspecto que se denomina apropiación epistémica, de la que vamos a poder conversar más adelante. Entonces, el primer punto de esta intervención es la injusticia epistémica. La injusticia epistémica, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de contar con el profesor Goldberg, que nos habló un poco sobre el tema. Para ahondar un poco más en este, cuando se intenta estudiar a distintas culturas, se suele hacer desde un determinado marco metodológico constituido desde conceptos y teorías, por ejemplo, los métodos de investigación que imperan globalmente. Nos referimos a esta como marcos que están inscritos en cierta hegemonía global, que es la que establece las pautas y condiciones de estudio de las distintas culturas. A propósito de eso, apunta Linda Alcoff, cito: como filósofos y teóricos sociales, estamos autorizados en virtud de nuestras posiciones académicas para desarrollar teorías que expresen y abarquen las ideas, necesidades y objetivos de los demás. Sin embargo, hay que empezar a preguntarnos si se trata de una autoridad legítima. Muchas veces estos estudios se transforman en publicaciones avaladas por los sistemas académicos. Pero normalmente, ¿quién es el autor? La respuesta que se podría esperar sería la de un buen informante. Y bien, ¿qué es un buen informante? Según Miranda Fricker, es el que, en un sentido general, es aquella persona que nos permite reconocer en ella, número uno, que se encuentre ubicado en el contexto de lo que queremos saber. O sea,
que esté familiarizado con el tema en cuestión del que está hablando, y en segunda instancia que sea sincero con la información que da. O sea, que se espera del informante que la información que está esté corroborada y validada por el mismo sistema. En otras palabras, es una persona que está capacitada para ser un sujeto de conocimiento. Un autor reconocido o autora reconocida se ha ganado su puesto según una trayectoria avalada por un sistema que lo legitima, por lo que ha adquirido un alto grado de credibilidad, mientras que el sujeto de información, pongamos un ejemplo, digamos que estamos estudiando una cultura, la cultura Cabécar. En lugar de preguntarnos o investigar sobre una persona o una comunidad Cabécar, vamos directamente con investigaciones que hayan hablado de esta cultura. Si seguimos con este caso, el sujeto de conocimiento, o sea, el indígena Cabécar, pasa de ser un sujeto de conocimiento a un objeto de información, según la teoría de Fricker. Y por lo tanto, un agente al que se le resta importancia como informante por el simple hecho de que quien está informando sobre su cultura no se trata de esta persona, este indígena Cabécar. Para Miranda Fricker, el déficit de credibilidad es una característica de lo que denomina injusticia testimonial. Aquí un ligero paréntesis. La injusticia epistémica se divide en injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial tiene que ver con el déficit de credibilidad y se estudia desde una postura individual, porque estudia al sujeto en cuestión, que puede tener problemas con repercusiones éticas, mientras que la injusticia hermenéutica, que es el segundo tipo de injusticia epistémica, habla más de las estructuras sociales y las deficiencias que tiene la estructura social para contener o mitigar estos problemas de la injusticia epistémica. Entonces, para resumir, la injusticia epistémica es cuando alguien es disminuido o rechazado como sujeto de conocimiento o como fuente de información. Un sujeto de conocimiento, como podría ser el indígena, para seguir retomando este ejemplo, posee desde una perspectiva popular una serie de condiciones que la hace perder credibilidad ante los grupos dominantes por el simple hecho de pertenecer a esta comunidad o por estar al margen de estos métodos de información desde donde se está investigando. Estas ideas que uno tiene sobre ciertas comunidades o ciertas personas, desde un sentido general, claro está, crean una imagen mental inmediata o una noción general o una noción general sobre su modo de comportamiento. Esto puede venir en un estereotipo. Miranda Fricker diferencia el estereotipo, por supuesto, de un prejuicio. Lleva el estereotipo una mayor carga de carácter ético y epistémico porque involucra intenciones y razones. Esto porque Fricker hace también otra separación, la del prejuicio identitario y el prejuicio identitario negativo. El prejuicio identitario negativo lo que quiere decir es que un prejuicio no se hace con una mala intención, ¿no? Normalmente no se hace con una mala intención, pero un prejuicio identitario negativo es un prejuicio de identidad que persiste en la persona que está emitiendo ese juicio, aunque se le presenten contraejemplos o refutaciones. Entonces, por esto mismo es que nos dice la misma autora, en este prejuicio subyace una o más motivaciones éticas perniciosas como el odio o el desprecio racial. Para la autora existen estereotipos prejuiciosos y no prejuiciosos, haciendo referencia al último, o sea, al no prejuicioso, como un error sincero, o sea, que no proviene de una mala voluntad, sino a simplemente desinformación. No quedándose aquí, ella también diferencia prejuicios identitarios de los prejuicios no identitarios. A propósito de los prejuicios no identitarios, nos dice, aquellos grupos sociales que están sometidos a prejuicio identitario son, por ello, susceptibles de padecer un déficit de credibilidad injusto. También tendrán tendencia, por la misma razón, a que sencillamente no se les pida que compartan sus pensamientos, sus juicios, ni sus opiniones. Y esto último es muy importante para todo lo que vamos a estar viendo, que lleva a haber un momento en que sencillamente no se le pide a ciertos grupos que compartan sus pensamientos. Aquí, desde mi opinión o desde el estudio que hice de la propuesta de Fricker, encuentro un problema. Ella dice que pueden existir prejuicios
no identitarios. Y yo me pregunto, ¿podemos imaginar un estereotipo que no posea un prejuicio identitario? Y con identitario no me refiero únicamente a cuestiones de etnia o procedencia. Puede ser cualquier cosa que brinde a una persona cierta identidad. Por ejemplo, la identidad de un magnate, la identidad de un estudiante. Todas esas nociones que brindan a la persona el estereotipo basado en una identidad con relación en dónde se mueve, dónde se desempeña. Opino que un estereotipo debe estar necesariamente ligado a un prejuicio relacionado a la identidad. ¿No? Para crear un estereotipo se necesita primero tener un conocimiento básico, sea cierto o no, de determinado sujeto al que va dirigido, y a partir de este se llega a una generalización que se aplicaría a varios miembros del grupo. Por ello me aventuraré a afirmar que puede existir prejuicios no identitarios, como apunta la autora, pero no estereotipos sin prejuicios no identitarios. Regresando al ejemplo de los indígenas caécares, el estereotipo brinda al resto de las personas ajenas a ellos juicios previos sobre su cultura y formas de vida, desembocando que creamos más fácilmente a los que hablan por ellos, sobre ellos, que a ellos mismos. Pues, cito, la credibilidad de una persona así sobre un tema determinado sufre ya un déficit tan prejuicioso que no se solicita nunca su testimonio potencial. Ahora bien, nos sigue un segundo elemento importante a tomar en cuenta para nuestro tema, que es el de la localización y de la posesión de la tierra. ¿Por qué debemos centrarnos ahora en la localización con relación a los sujetos de conocimiento? A propósito de esto, la filósofa Linda Alcoff sostiene que, cito, hay un reconocimiento creciente de que el lugar desde donde se habla afecta el significado y la verdad de lo que se dice, y por lo tanto no se puede asumir la capacidad de trascender la ubicación. En otras palabras, la ubicación de un hablante, que tomo aquí para referirme a su ubicación social o identidad social, tiene un impacto epistémicamente significativo en las afirmaciones de ese hablante y puede servir para autorizar o desautorizar el discurso de uno. Pero para entender mejor la localización del hablante se hace necesario abordar primeramente un tema de ubicación geográfica. Sobre este tema ligado a la injusticia epistémica y la localización geográfica, vale la pena centrarnos en el trabajo de la autora Shannon Sullivan, en su obra Revealing Whiteness, efectúa un análisis de la problemática racial desde un estudio de las relaciones. No pretendo extenderme mucho con este análisis histórico que ella hace con algunos casos puntuales, por ejemplo, el de los nativos americanos o el de los gitanos en Europa, pero vale la pena destacar algunas generalidades de esto. Siguiendo Sullivan con el caso de los colonizadores, opinaban estos que la relación con la tierra que tenían los nativos americanos, que no la concebían como una propiedad, reafirmaba más bien el carácter de nómada de su vida y por lo tanto de su incivilidad. Por lo tanto, al progresar lo suficiente el dominio sobre la tierra, los conquistadores se preguntaron qué hacer con sus antiguos habitantes. Ya entrando en el siglo XIX, en el siglo XX comienzan las discusiones sobre cómo incorporar a estos pueblos al sistema global. Comienza a pensarse desde Estados Unidos hasta en Costa Rica, no queda exento casi ningún país, se comienza a pensar sobre cómo podemos reinvolucrar o reintegrar o integrar a estas personas que se les están reconociendo como personas autónomas con culturas diferentes, con la capacidad de que puedan gobernarse a sí mismos sobre determinadas cantidades de tierra. Entonces, después de que se da la posesión de la tierra, se da un proceso de reintegración de tierra, obviamente muy disminuida y controlada, a los descendientes de estas poblaciones. Cuando por fin no quedan tierras por reclamar, donde se terminaría imponiendo el sistema global, ya sea económico o geopolítico, también comenzaron a expandirse al finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, una mirada hacia las culturas diferentes y las transformarían en experiencias. Se comienza a romantizar la naturaleza. Los pueblos originarios entonces pasan de ser salvajes e ignorantes a sabios que viven en armonía con su entorno y de los que se pueden aprender modos alternativos de vida alejados de esta maquinaria artificialidad de nuestro hemisferio occidentalizado, europeizado.
Esta percepción de presunto respeto por las culturas originarias se puede reflejar en las actitudes como de la de museificar, menciona Sullivan, las costumbres de estos pueblos, y comienza a proliferar un interés por entender su visión del mundo. Se resguardan los objetos que han sobrevivido y de los que se puede reconstruir la historia de sus antepasados. Se estudian sus visiones religiosas, incluso se intenta replicar sus prácticas espirituales desde otro contexto. Despiertan ahora un profundo interés y hasta se convierten en campos de especialización profesional. Ahora bien, ahora entramos con el tema problemático en cuestión, que es lo que nos ayuda a anclar todo lo que hemos visto hasta este momento. Nos disponemos a ver cómo la apropiación cultural implica un proceso de apropiación de conocimiento previo. Parte de mi propuesta es que la apropiación cultural debería medirse su nivel de perjuicio según se esté llevando a cabo una injusticia epistémica. Principalmente un déficit de credibilidad y la asimilación de las prácticas de los grupos afectados, que pone en suspensión, esto es lo muy importante, que pone en suspensión la autoría del sujeto afectado. Así bien, a este estado intermedio entre la injusticia epistémica y la apropiación cultural, lo llamaremos apropiación epistémica. En otras palabras, la apropiación de las fuentes del conocimiento de grupos ajenos. Ahora bien, ¿qué se considera apropiación cultural? Es algo bastante debatido. Se ha estudiado mucho en antropología, en sociología, y todavía tiene innumerables connotaciones, principalmente de cuál es la brecha, dónde, hasta qué punto o desde qué punto se puede considerar algo apropiación cultural. Vestir con prendas de una tradición ajena, practicar alguna doctrina religiosa considerada exótica o incluso enseñar esa doctrina y lucrar con ella. ¿Cómo establecer lo que hace injusta o perjudicial esta práctica en un mundo que se muestra pluricultural y globalizado? La apropiación cultural, desde el punto de vista de la injusticia epistémica, ocasiona un perjuicio contra algún grupo y por lo tanto los individuos que lo conforman en virtud de su capacidad de conocimiento. Ahora bien, ¿cómo establecerse, la pregunta que me estaba haciendo ahora, cómo establecer lo que hace injusta o perjudicial esta práctica en un mundo que se muestra pluricultural, globalizado e interconectado? Más importante que intentar dar una definición exacta de lo que es la apropiación cultural, vale la pena desde nuestro tema de interés y desde la injusticia epistémica, preguntarnos por cómo establecer lo que hace injusto o perjudicial esta práctica. Ahora bien, la apropiación cultural obviamente no es un tema nuevo de estudio en el campo de la filosofía, aunque tal vez haya sido más estudiado en otros campos. El filósofo estadounidense James Young, que es experto en cuestiones de herencia, arqueología, antropología filosófica, ha mencionado en varios artículos y ensayos sobre el tema de la apropiación cultural, aunque lo hace más desde un ámbito del arte. Él ofrece, en un sentido general podríamos decir que la apropiación cultural se refiere cuando se adoptan costumbres o producciones de una cultura diferente, pero James Young entiende por apropiación cultural aquella que se manifiesta, tiene que tener estas dos condiciones, como apropiación de tema o subject appropriation, cuando alguien de afuera representa miembros o aspectos de otra cultura en una obra propia. Aquí él nos está hablando principalmente, nos pone el ejemplo de la pintura. Y por otro lado, de la apropiación de contenido. Cuando, por ejemplo, un artista, cito, utiliza los productos culturales de otra cultura en la producción de su propio arte. De esta manera hace la separación con respecto a la apropiación de objetos, que no nos interesa poco menos en esta cuestión. Pero la apropiación de objetos se refiere a cuando una persona, por ejemplo, los casos de los arqueólogos, desenterraban objetos y los llevaban a sus respectivos países para exhibirlos o venderlos. La apropiación cultural puede condenarse moralmente por diversas razones. Al adoptar una cultura ajena para su uso en un contexto diferente puede ocasionar que el mensaje o el simbolismo encontrado en el objeto de la apropiación termine siendo despojado de su sentido.
Casos conocidos como la popularidad del yoga en Occidente en numerosas ocasiones desvinculan esta práctica del complejo sistema espiritual y cosmológico del que forma parte originalmente para ser reducida a una cuestión de salud física y de creencias espirituales a veces superficiales. Lo cierto es que existen prácticas culturales que pierden su total sentido si se desprenden de los ritos que las originaron. Todo esto debería ser considerado como injusticia epistémica. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque se está afectando a la cultura de origen como fuente productora de conocimiento. Y no quedándose aquí, sus costumbres y pensamientos son incorporados dentro del sistema mundo hegemónico que lo modifica según sus intereses. De aquí que la apropiación cultural implica una apropiación epistémica. Con la apropiación epistémica nos referimos al proceso mediante el cual, previo al silenciamiento y la disminución de la credibilidad de determinado sujeto o grupo como fuente de información, su conocimiento pasa a ser de autoría legítima de otro grupo o individuo. Al problema de la apropiación epistémica también se le suma el del manejo o gestión de la ignorancia. La estructura social y académica encargada de abordar aspectos culturales de los distintos pueblos no es justa o injusta, sino que se desenvuelve en un sistema que ha internalizado todos estos procesos a lo largo de la presente exposición, lo que nos hace emitir juicios y aceptar las producciones culturales desde donde se están difundiendo. Así bien, si no siempre media una mala intención, ¿cómo opera la ignorancia de saber si estoy causando algún perjuicio en la apropiación? Es una pregunta que se hace la autora Alison Bailey, que argumenta que la ignorancia también llega a ser una producción social activa, es decir, que a menudo, cito, lo que la gente sabe depende de su ubicación social y por lo tanto también lo que elige no saber. A diferencia de la ignorancia entendida en un sentido general como una deficiencia de información, que no obstante puede corregirse, autores como Charles Mills o Elizabeth Spellman sostienen que el manejo de la ignorancia es un recurso utilizado por algunas personas normalmente situadas en posiciones socialmente hegemónicas. De ser así, la ignorancia de los que se apropian de una producción cultural no se manifiesta únicamente ignorando que pueden causar algún daño con su acción, sino en no querer saber si lo están haciendo. Siguiendo a James Baldwin, Elizabeth Spellman comenta que, cito, donde hay costos y beneficios asociados con lo que uno sabe o no sabe, con lo que uno quiere saber o no quiere saber, es probable que la ignorancia necesite gestión. Esta autora considera, por lo tanto, esta ignorancia como activa, le llama ignorancia activa, es decir, existe una inclinación o una voluntad de mantener esa ignorancia, pues su gestión salva la conciencia de muchas personas que, al no querer saber si están causando un perjuicio a algún grupo, como autores o productores de conocimiento, evitan pensar que se les deben algo. La apropiación epistémica que conduce a la apropiación cultural la apropiación epistémica que conduce a la apropiación cultural ofensiva es perjudicial porque ya no se trata únicamente de reducir la credibilidad de los sujetos como fuentes de información, sino de no necesitarlos en lo absoluto, tomar sus obras, sus costumbres y con eso termina siendo amenazada su misma identidad. James Jones diferenciaba la apropiación cultural a secas de la apropiación cultural ofensiva, siendo que la ofensiva es la que crea un perjuicio de estos grupos porque se les afecta a ellos mismos como objeto de conocimiento de su propia cultura, por lo tanto de su autoría, que es como lo más importante a tener en cuenta aquí. La apropiación epistémica termina siendo el medio por el cual se legitima a un ser humano como fuente de conocimiento cuando dicha información era producto original de otras personas previamente silenciadas, desembocando en la duda de si realmente se les debe algo a los sujetos afectados, incluyendo su propia cultura. Ya estamos acercándonos a la última parte, a las conclusiones y las consideraciones. Yo me pregunto, ¿cómo dotar de mayor credibilidad a un determinado grupo dentro de la estructura referencial predominante? Estas ya son las conclusiones. Como hemos visto, no todo lo que popularmente se etiqueta como apropiación cultural lo es en términos de perjuicios. Utilizar una obra de producción, una ropa, una prenda o tocar una canción no debe ser considerado como apropiación en este sentido. Tampoco lucrar con obras influenciadas por estas durante su proceso de producción. Por lo que aquí hemos intentado establecer una base para poder juzgar este acto según su efecto perjudicial. Y esta es que la apropiación cultural debe poseer necesariamente
y esta es básicamente en síntesis mi propuesta, que la apropiación cultural debe poseer necesariamente una injusticia epistémica, que no solo trate de la disminución del sujeto estereotipado como fuente de conocimiento, sino también su apropiación epistémica, es decir, cuando su conocimiento cultural termina siendo reclamado por un grupo ajeno a esta, o bien no se reconocen como fuentes de información. No se trata de no hablar de los distintos grupos en absoluto, pues, y aquí cito nuevamente a Linda Alcoff, esto vendría en un problema. Si no hablo en nombre de los menos privilegiados que yo, estoy abandonando mi responsabilidad política de hablar en contra de la opresión, una responsabilidad en la que incurre el mero hecho de mi privilegio, cierro comillas. Sobre esto también se hace necesario aclarar que habría que hacer la diferenciación, como sugiere esta autora, entre hablar por otros y hablar sobre otros. No se trata de que los distintos grupos étnicos se transformen en los únicos voceros e informantes de su propia cultura, sino a modificar las instituciones para poder incorporarlos en una visión realmente pluralista. José Medina, en su estudio sobre resistencia, opresión racial e injusticia epistémica, comenta que, cito, la agencia responsable requiere más que un autoconocimiento mínimo, requiere un conocimiento social mínimo de los demás y un conocimiento empírico mínimo del mundo, acentuando con esto el reto de los sistemas educativos. Se trata de adquirir responsabilidad con el conocimiento para que el mismo pueda ser contrastado con formas de opresión. De esta manera evitar o mejor dicho, incentivar que aumente la credibilidad de los sujetos de información que no necesariamente están inscritos dentro de los sistemas hegemónicos desde donde se investigan. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias.